Bueno, vamos a intentar cumplir, se ha quedado mucha gente fuera, pero vamos a intentar cumplir los horarios, porque si no después todos agradeceremos acabar a la hora. Bueno, como he dicho antes, para mí ha sido un privilegio poder escuchar estas dos ponencias, cada uno desde su punto de vista. Debo reconocer que los dos me han generado simpatías y antagonismos. O sea, con Fernando comparto el análisis económico, pero personalmente considero que al menos parte de una concepción de la economía excesivamente neutra para mi punto de vista. No querría catalogarlo, pero podría ser una formación liberal de la economía. Libre mercado, no tanto el libre mercado, sino la autorregulación del mercado. He tenido ciertas contradicciones, también la contradicción de que no ha hablado de la labor de nuestro sector en la construcción de hegemonía cultural. Eso es una categoría marxista, pero totalmente extendida en los ámbitos actuales y creo que es gramsciana, sí, una categoría gramsciana que también utilizaba Lenin en su tiempo y creo que sería útil entender cuál es la función del sector editorial y de los grandes grupos de comunicación y el interés que tienen esos grandes grupos en intervenir. Con Juan comparto muchos puntos. Creo que su análisis sobre la distribución en España yo no estaría totalmente de acuerdo. Creo que hay diferentes modelos, ha planteado dos modelos. Creo que Punchas y Antonio Machado no es ni mucho menos la distribución zonal, porque subcontratan. No, ya no. Punchas tiene subcontrataciones. A medio camino, pero vale. Muy poco ya. Pero creo que hay otros tipos de modelos de distribución, también en España, y creo que los dos han pecado de no hablar de la precariedad que se da en el sector editorial, dada la concentración y la autoexplotación que mantienen los editores, tanto en las grandes compañías como después en proyectos individuales. A los dos les reconozco un gran valor en sus intervenciones, pero creo que lo más importante es escuchar sus dudas del público. Vamos a abrir ahora el turno de palabras. Los dos han citado a Pradera. Pradera era un gran editor, yo no tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero creo que la cuestión de la hegemonía cultural, por su pasado político, la tenía bien clara y su papel en la construcción del Grupo Prisa y en el país, creo que también sus editoriales durante más de 20 años fueron un ejemplo. Bueno, pasamos el turno de palabras a los compañeros. Hay unos micros, supuestamente. Quien quiera levantar la mano, yo tomo nota. Vamos a juntar 4 o 5 preguntas. Los compañeros de la mesa contestarán y después seguiremos el debate, si les parece bien a todos ustedes. ¿Por quién empezamos? ¿Quién se atreve? Si no, pregunto yo, tengo 3 hojas enteras de preguntas. Por favor, pregunten, señor Iñaki nos mata, Sí, se me va a poner a hablar de Gramsci, se van a dormir todos. Sí, bueno, yo creo que en los dos modelos, tanto en SM, yo creo que tiene muchas nexos de unión en la manera que podía trabajar Juan, en la relación con las escuelas, en la relación, en esa labor social también que él reconoce en su actividad. Y yo creo que ya no solo parte del mundo editorial literario, que yo creo que se lleva a veces tiene excesiva notoriedad para lo que representa, y tú muy bien lo has explicado en cifras. Creo que tienen acceso a los medios de comunicación y lo cual se proyecta, pero creo que hay otras funciones del editor que vosotros estáis contemplando tanto en el sello, en la editorial Páginas de Espuma, como en la editorial SM. No sé vosotros qué función encontráis social a la edición, en el trabajo que estáis realizando, en tanto que editores. O no sabéis si vosotros consideráis que la edición tiene esa vertiente social y...
Bueno. A ver, recogiendo un poco las palabras que comentaba antes, siempre se ha hablado del papel social que juega el editor a partir de esa vocación y vivir en ese constante abismo de lo que supone, y creo que esto no es nuevo para los que estáis ahí, 16, 18 horas de trabajo al día. En particular, en el proyecto que antes he hablado de aulas de cuento, tengo clarísimo, y desde mi lugar como editor lo concibo así, la convicción de que fomentar la lectura es un espacio que va mucho más allá, para mí, que hacer rentable, mínimamente rentable, la editorial Páginas de Espuma. Creo firmemente, y no quiero que queden como palabras que van al viento y que desaparecen, no. Creo firmemente en ello. Quizá porque también he recibido ese tipo de educación y porque he podido disfrutar como Juan Casamayor de ser lector, y quiero que eso se perpetúe, quiero que eso quede. He dicho antes que creo que debemos tener ciudadanos más críticos, ciudadanos más preparados. Si me delimito a la situación española, creo que ya no es que sea una obligación, es un deber del editor, a través de, por ejemplo, el fomento de la lectura, denunciar ciertas cosas. Y esa es una herramienta que yo encuentro para eso, es llegar a los más jóvenes, a esas edades más sensibles de la lectura, y trabajo con una edad, además de chicos, y bueno, aquí Fernando seguro que nos diría muchísimas más cosas, con chicos de en torno a 13, 14 años hasta 16, 17, donde hay una pérdida de lectura importante en el hábito, y ese trabajo, además, que estamos haciendo tiene un papel para nosotros también, como he dicho, de cadena de valor. Fortalecer al librero. Aquí creo que podría entrar en dura batalla con Fernando de cómo se comercializa el libro definitivamente, si es directamente al colegio o a través de librería. Aquí sí que no estaríamos él y yo de acuerdo. Y, desde luego, esos futuros lectores, y lo decía antes, van a ser nuestros futuros lectores de todas nuestras editoriales. Fernando. A ver, acerca de la pregunta de Iñaki es el papel social del editor, ¿no? Yo creo que en un momento de la charla, Iñaki, lo comenté, hay un artículo en el libro de Mangel, en el que él comenta las características de los editores anglosajones durante las primeras décadas del siglo pasado, cuando irrumpen las empresas de medios y empiezan a comprar editoriales. Él decía que era una profesión de caballeros, en general eran viejos aristócratas más o menos venido a menos desde el punto de vista económico, que ocupaban su tiempo y volcaban su erudición y conocimiento literario en una tarea que era muy noble. Ese mundo ha cambiado. Hoy buena parte de los que estamos acá, y en mi caso, que llevo 23 años en el mundo editorial, somos asalariados. No hemos tenido la valentía, algunos, de Juan Casamayor para acometer un proyecto de estas características, y hemos estado en una posición bastante más confortable. Pero en cualquier caso, si nos hubiera interesado más el dinero que el rol que cumple la literatura y la educación, hoy en día estoy más cerca de la publicación de libros educativos y literatura infantil, juvenil que literarios, nos estaríamos dedicando a la industria financiera o farmacéutica, ¿no? Cuando yo, Iñaki, hablo de mercado, y cuando hablo de economía y hablo de gestión, lo que estoy intentando justamente es hablar de las herramientas de las que debieran disponer los editores a los que les interesa la buena literatura para sobrevivir y darla a difundir. De lo contrario, si no lo mío no es un canto al liberalismo económico, ni mucho menos. Simplemente decirle, comentar, como me tocó en su momento con los alumnos de la carrera de edición de la UBA, muchachos, este es el mundo con el que tienen que competir. Si salen desprovistos y desarmados, les va a ir mal. Entonces, yo estoy en un plan de mi vida bastante, o por lo menos esta charla, práctico,
y me parece que la principal función social para beneficiar, en este caso, en primer lugar, a los lectores y a todos los agentes de la cadena de valor del libro, libreros, en el caso de la educación, de los maestros y sobre todo de los propios autores. Mi visión del rol del editor tiene que ver con que nuestro principal cliente no es el lector, es el autor. Esto lo explicó muchísimo mejor de lo que pudiera explicarlo yo, Juan, y no solo lo explicó, sino que ha sido consecuente en su trayectoria profesional con esta idea. El que no queremos que nos deje es el autor. Y para eso, y por eso hablo de economía, de mercado, de marketing digital, de la nueva cadena de valor, mi concepción sobre el rol social del editor tiene que ver con hacer las cosas muy bien para todos estos stakeholders del mundo, del ecosistema editorial. Es decir, si como editores hacemos las cosas bien, si somos eficientes, si retenemos un autor en el fondo editorial, si le damos valor agregado, o sea, lo que hace Juan, por ejemplo, si alguien que acomete la traducción del ruso al español en una nueva edición de 6.000 páginas de Chekhov, lo hace en una edición cuidada, se preocupa por promocionarlo, lo distribuye bien, ese es su rol social. Digo, llenarse la boca con el rol social del editor y que nosotros somos elegidos en el mundo porque damos a conocer el conocimiento y la literatura, suena muy bien, pero lo que hay que es remangarse y, como decía Juan, meter 14, 15 horas por día, en el caso de él, o a veces me ha tocado a mí también, patearse toda América Latina para dar a conocer lo que hacemos. Estar cacareándolo, no, me parece que no. Tengo una persona que ha pasado 3 preguntas, las iré dosificando. Una persona me ha pasado 3 preguntas, las iré dosificando porque veo que va por faena y eso quiere decir que quiere contestaciones como muy claras, ¿no? Iremos a la primera y después, por favor, si tenéis alguna pregunta, intervenís y si no, las iré intercalando. La primera es me imagino que es para los dos, pero ¿cuál es la clave para conseguir un distribuidor extranjero para las editoriales locales? Novela, cuento y psicología. Eso sí, por faena, o al menos así se dice en España. Bien, en un plano práctico, tener un buen brazo para llevar una maleta detrás con tus libros e ir de país en país. Creo que esta pregunta vendrá de alguien que tiene una editorial chiquita y quiere hallar un distribuidor. Primero hay un lado comercial y sirven estas ferias para intentar ir detrás de los distribuidores que, por supuesto, a veces no contestan a los correos electrónicos. Gabriel, por favor, tápate los oídos, porque es que... Pero a veces se escribe a los distribuidores, os habrá pasado, no contestan, quieres reunirte con ellos. Bueno, pues hay que ir a la caza y captura. Las ferias es un buen lugar. Entiendo que para una editorial con pocos recursos humanos y con poco dinero, ir a las ferias es un problema. O sea, que Juan esté hoy aquí supone que en vez de haber 5 personas en Madrid trabajando, están 4, con lo cual un 20% de la editorial no está. Más allá de esos encuentros personales que son insustituibles pese a las nuevas tecnologías, os recomiendo una buena gestión de la información comercial. Olvidar también ese ámbito también que yo he propiciado en esta mesa, más literario, más de lector, y os ponéis un gorro totalmente comercial y hacéis unos buenos dosieres llenos de datos de vuestros libros, de argumentos de venta de vuestros libros, según cada geografía, ser conscientes de las limitaciones de vuestros libros. O sea, no os empeñéis en vender un libro vuestro, no lo sé, en Chile o en Perú, cuando no se puede vender. No sirve de nada. Y lo que sí os diría también es que lo hagáis desde el principio. Recibiréis negativas desde el principio, pero creo que, por lo menos en mi caso, sumas de negativas se han convertido al final en una decisión positiva a hallar un distribuidor. Páginas de Espuma, no he querido antes extenderme más porque los tiempos eran un poco ajustados, pero tiene distribución en todos los países latinoamericanos. Y estamos hablando de una editorial que está al lado de Callao en Madrid, en Gran Vía, ¿recordan?
Tenemos, además, en dos editoriales, dos distribuidoras, sobre todo, aquí Valduter en Argentina y Colofón en México, un trabajo de publicación de nuestros libros. Esta es una buena opción que podéis presentar a vuestros distribuidores, la opción de que alguno de vuestros libros se imprima en otros países. Y luego están esos modelos que había dicho, distintos. Una gran dosis de paciencia y insistir siempre con el interlocutor correcto. Esto, imaginaos al revés. Imaginaos que sois todos autores y estáis buscando editorial. ¿Qué les diríais a los autores? Pues hombre, tenéis que buscar una editorial que sea acorde a lo que estáis escribiendo, que vaya a cuidar bien tu proyecto. A veces el distribuidor más potente o más grande no va a ser el mejor distribuidor de tu fondo, más especializado, más pequeño, más delimitado a un nicho lector. Ese estudio de la geografía y la cartografía del distribuidor también os va a servir. Y mucha suerte. Como todo en la vida, hay que tener una dosis de suerte. Poco puedo aportar a lo que dice Juan, que conoce más que yo en la materia, pero mientras hablabas tomé notas muy concreto. Ferias, la acción a través de las cámaras del libro locales, la promoción que eventualmente se puede dar a nivel de comercio exterior, en ministerios de Relaciones Exteriores y demás, muchas veces abren espacio para los editores, son pocos y menos que en otras industrias, pero acorde a la importancia económica que tiene el sector. Como decía Juan, la gestión comercial directa, el envío a prensa y a formadores locales de opinión en los distintos países del libro que queremos dar a difusión, incluso antes que el distribuidor hubiera cerrado con nosotros. Si el libro suena, aunque todavía no esté, alguien puede voltear la vista para darle importancia. El trabajo en redes sociales que permite una audiencia sin mediaciones. Y por último, una obviedad, para no decir una tontería, el propio libro. Todo marketing empieza y termina en el libro. Si el libro es bueno, se abrirá camino, tarde o temprano. Como dice Juan, si no ven posibilidades para determinado libro en determinado mercado, no pierdan el tiempo. Pero si el libro lo vale, vale la pena hacer la gestión. A mí, si me permiten, ya que me toca en la editorial donde yo trabajo este tipo de cuestiones también, que sea honesto y que liquide a tiempo. No los hay tantos y cuando uno se encuentra con un editor de esas características, un distribuidor de esas características, por favor, cójanlo y no lo dejen, lo cuidan y se cuidan mutuamente, pero que liquide y que sea honesto. ¿Vale? Tengo una pregunta aquí. Pueden hacerla con micro, así se hace más dinámico, porque por escrito, primero que yo no leo muy bien ¿vale? Y a lo mejor interpreto otras cosas de las que ustedes quieren decir. Va para Fernando esta. El fenómeno de la estandarización de los formatos editoriales, denunciado bastante antes de los procesos de concentración, ha quedado identificado con las grandes empresas editoriales. ¿Cuál es el margen que las lógicas productivas y económicas de las empresas concentradas deja para la innovación ya he dicho que no leía muy bien, en los formatos, en los proyectos o en general en los productos editoriales que son, en definitiva, productos creativos? ¿Correcto la lectura? Sí. Intenté dar una respuesta en la presentación a este tema, básicamente en el capítulo, recordarán, de gestores autónomos o autómatas. No sé si lo recuerdan, pero podría aclararlo eventualmente o profundizarlo un poco más. Llevo 23 años en el mundo editorial en 4 países y siempre he trabajado en editoriales multinacionales de muy distintas características, o por la especialización de lo que publican o por la composición societaria de las mismas, ¿no? Ahora trabajo en una empresa que pertenece a una fundación y le da características peculiares a la propia acción. Pero sí conozco algo de cómo funcionan las corporaciones editoriales en Hispanoamérica y créanme que no hay ahora que mencionó Iñaki a Adam Smith,
No hay una mano invisible desde la matriz de un grupo de editoriales que le dice al editor en cada país, sobre todo si se trata de mercados importantes y grandes como Argentina, como México, como Brasil, como Colombia, etcétera, qué es lo que tienen y no tienen que dejar de hacer. En general, casi todas las corporaciones tienen políticas, evidentemente, algunas políticas de gestión, otras políticas editoriales, tienen valores en muchos casos que hacen explícitos o no. Son una mezcla de proyecto cultural con proyecto económico. No hay que meterlos a todos en la misma bolsa. La proporción de cultural y económico depende de cada editorial. La proporción depende, por otro lado, de una estrategia empresarial más de medio y de largo plazo. Para decirlo claramente, no era lo mismo el grupo Prisa o Santillana con Jesús Polanco vivo que con Jesús Polanco muerto, esto es obvio, y supongo que no será lo mismo con Lara vivo que con Lara muerto Planeta, y así podríamos contar una cantidad de casos. En el mundo hispanoamericano, las editoriales dentro de esos grupos han cumplido distintos propósitos históricos o políticos y culturales según la coyuntura. Sería muy complejo de analizar, pero en cualquier caso, como decía antes, los gestores de cada país, que por lo general hemos sido y somos del lugar, por lo general puede haber algún extranjero, algún expatriado, a mí me ha tocado ser expatriado, si lo hemos hecho bien o mal, muchas veces mal, no ha sido por los jefes en Madrid o Barcelona o en Nueva York. Ha sido porque hemos leído mal la realidad local, la hemos interpretado mal y hemos encontrado los medios más ineficientes para llegar a los objetivos que en muchos casos ni siquiera nos han propuesto, planteado, que hemos fijado. A mí me tocó trabajar en una época en Alfaguara en la que la consejera delegada, que era Isabel Polanco, tenía un proyecto editorial muy definido y tenía claro que hacía dinero con el texto escolar y lo perdía con la literatura. Y estos vaivenes han tenido las editoriales en distintos periodos, según la composición societaria, según coyuntura política del país. No es lo mismo la España de hoy que la España de los 90, esto lo sabe mejor que yo Juan. Y por consiguiente, y tampoco nuestros países son los mismos. No es lo mismo la Argentina de los 90 del menemismo y la convertibilidad que la Argentina actual. No es lo mismo el México del PAN que el del PRI. La casuística es enorme. Lo que está claro es que los jefes en realidad se dan una vuelta cada tanto por los países en los que tienen filiales. Ahora tienen una presencia más permanente gracias a la tecnología y a las videoconferencias. Pero vienen, se enteran, se ven las cuentas de resultados y en un núcleo duro, quizá de autores o de ejes principales en cuanto a las colecciones que creen que tienen importancia estratégica, sí intervienen más. Cuando un autor es un premio Nobel, gana el premio Cervantes, es un fenómeno de venta en cualquiera de nuestros países, ya dejó de ser una preocupación de la filial local. Y para cualquier editorial, Cortázar, Borges, Tomás Eloy Martínez, etcétera, no son escritores argentinos, son escritores internacionales. Y de esto los jefes probablemente se ocupen más, porque en general además entre estos autores o sus derechohabientes y nosotros también hay agentes literarios, hay negociaciones conjuntas, sinergias, recursos compartidos y demás. Naturalmente, respecto de la estandarización y demás, hay estandarizaciones, si me permiten, que tienen mucho más que ver con la identidad corporativa. Es evidente que una editorial internacional, pero no tiene que ser transnacional, también lo son las independientes, tiene un diseño de colección, una tipografía, una caja, una serie de bases estéticas y demás que se deben repetir en todos los países. Si uno se alinea al manual de estilo, se alinea a los presupuestos,
pierde el menor número posible de dinero y demás, etcétera, el margen de libertad es muy amplio, incluso para la innovación. En cualquier grupo transnacional, en los 20 y pico de años que llevo en esto, he visto o he sido partícipe directo de innovaciones, de propuestas editoriales que han partido desde las filiales y no de la casa matriz. Y en algún caso hasta fueron adoptados por la casa matriz. Muchas gracias. ¿Alguien quiere intervenir? Si no, yo voy a entrar con una pregunta pesada. Tengo dos todavía reservadas aquí del compañero. ¿Vale? Ahí, atrévete, por favor, el micro, si eres tan amable. Gracias. Hola, sí, buenas tardes. Hablaron en un momento del fomento de la lectura. ¿De qué manera abordan ese fomento de la lectura? Digamos, ¿cómo llegar a las personas que por ahí no leen? Sí, en nuestro caso, como incidía antes, a mí me preocupa especialmente la situación de los más jóvenes, del alumnado. Creo que ahí sí que hay, como he dicho antes, una obligación. Yo procedo de una zona de España que se llama Aragón. Allí había un programa precioso que se llamaba Invitación a la Lectura, donde regularmente los escritores visitaban los centros escolares y a partir de ahí y durante sucesivos años se fue creando distintas generaciones de escritores. Ahora a mí cuando me preguntan en una ciudad como Zaragoza está entre Madrid y Barcelona y tiene aproximadamente 1 millón de habitantes, me dicen, ¿por qué hay tantas editoriales? ¿Por qué hay tantos escritores? ¿Por qué hay tan buenas librerías en Zaragoza? Creo que se debe a una labor que se hizo durante 25 años con un nombre y un apellido de una persona que estaba muy comprometida con ese proyecto. Eso lo he visto desertizarse en mi país, o sea, he visto que eso ha ido a menos y por lo tanto me preocupa que se fracture, que haya un punto de inflexión en la lectura. Y lo he dicho antes, o sea, insisto, esa edad me parece una edad sensible en la cual los editores podemos trabajar, sobre todo si tenemos los libros adecuados, no todo el catálogo de Páginas de Espuma es adecuado, pero sí es adecuado. ¿Cómo lo fomentamos? Más allá del trabajo diario, que es el propio ejercicio de la edición y el propio ejercicio de la visibilidad de tu trabajo y que los libros vayan llegando, creo que, por ejemplo, publicar en buenas condiciones a Chekhov o los cuentos completos de Poe o Maupassant es una forma de ir haciendo lectores, pero ese fomento desde un nivel más cero lo hemos realizado a través del sistema escolar. ¿Cómo lo hemos hecho? Me parece que aquí es indispensable y hay que ir de la mano, por un lado, del profesor. El profesor como gran prescriptor. Yo no soy un editor educativo, pero esto es de una lógica aplastante. Si además a ese profesor lo encuentras con cierta iniciativa de diversificar su régimen curricular escolar y dinámicas escolares, encuentras a un aliado perfecto. Yo he tenido experiencias maravillosas en pequeños departamentos de lengua y literatura de las afueras de Madrid, de zonas más deprimidas, que están deseando hacer cosas, y al lado el librero. Y encuentras una respuesta automática. Entonces, llega un momento en que consigues que los chavales lean y se cree un nexo indispensable de pasión entre autores y lectores. Creo que en este sentido, para quien quiera llevar este proyecto a cabo, es importante que seleccione bien también no solo qué textos, sino qué autores van a tener esta responsabilidad. Todos conocemos a nuestros autores, ¿vale? O deberíamos conocerlos, es una obligación del editor no solo leerlos, sino conocerlos. Y yo sé bien cómo mis escritores pueden responder ante una actividad rodeados de 100 chavales de 15 años, lo cual no sería sencillo para ninguno de nosotros. Y algunos escritores lo hacen tremendamente bien. Y ahí es donde estamos trabajando. Es una experiencia que llevamos 1 año trabajando desde la editorial y desde marzo se ha puesto en marcha. Y de verdad, los resultados son muy, muy, muy buenos, muy esperanzadores, desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista económico,
un autor te puede generar una venta entre 150 y 200 ejemplares, nos está pasando, con una visita de 2 o 3 centros en una ciudad. Y, por otro lado, yo he disfrutado como lector, más que con cualquier reseña o entrevista a mi escritor, con un blog hecho por alumnos de secundaria que han llevado a cabo la lectura y la opinión en torno al libro. Es una forma distinta de hacer un trabajo que se está, al menos en España, perdiendo. Cuando digo distinta, a través de las editoriales independientes. Sabemos bien que se está haciendo desde otros ámbitos. Para complementar lo de Juan, 5 o 6 ideas para fomento de la lectura, también haciendo bastante foco en los más chicos, ¿no?, que serán los que sostendrán la industria en el futuro. Cuento unas cuantas cosas que se hacen, que he hecho y que estamos haciendo. Visita a colegios. Esta mañana, mientras estamos acá, mi equipo en México visitará entre 500 y 550 colegios de todo el país. En una parte importante de ellos, entre otras cosas, hablará de literatura infantil juvenil. Organizamos premios literarios, organizamos congresos sobre la promoción de la lectura, hacemos acuerdos con secretarías de educación de los estados, damos a difusión el material también en redes sociales, blogs y demás. Proponemos plataformas que fomenten las competencias lectoras entre los chicos, le damos formación a la red comercial, hacemos un curso de promoción de la lectura. Hoy la mitad de la red comercial de la empresa en la que estoy estaría en perfectas condiciones de plantarse frente a un grupo de personas y hacer un taller de promoción de la lectura, estimulando el gusto por la misma. Le damos, como decía Juan, herramientas a los maestros. Procuramos no darle el libro digerido, sino que lo lean como se debe, pero a veces les damos herramientas didácticas como para sacarle más partido al libro que tienen entre manos y despertar el interés del chico con actividades más lúdicas y demás. Cada año de estas cosas se hacen muchas. Sí, yo quería decir 2 cositas, porque como pueden ver el tamaño de actuación es infinitamente desproporcionado. O sea, en estos momentos hay 0 personas de Páginas de Espuma visitando colegios porque estoy aquí, ¿vale? Pero, ellos han dicho, disponemos de contenidos a través de páginas web, redes sociales y demás. Nosotros también, o sea, esa disposición un editor independiente también la puede abordar. Todo lo que los profesores necesitan, los libros con los que pueden trabajar, los enlaces de lo que están haciendo otros profesores, lo van a encontrar. Incluso lo del premio, se me había olvidado decirlo, pero es verdad. Y esto es una experiencia con muchísimos kilómetros por medio. En Perú tenemos un libro de lectura obligatoria en centros escolares, que es el libro Ajuar funerario de Fernando Iwasaki, y que todos los años se está vendiendo muy, muy, muy bien. Como Fernando va periódicamente a Lima a ver a su madre, hemos organizado un concurso de microrrelatos de los chicos que hayan leído Ajuar funerario y tienen que escribir un microrrelato. La editorial lee y después sigue leyendo microrrelatos de chicos de 16, 17 años de Perú, y Fernando Iwasaki con Librerías Ibero hacen un acto de entrega de un lote de libros y demás. Es decir, pese a lo desproporcionado del tamaño, como veis, otro tipo de acciones también se pueden hacer casi en igualdad de condiciones. Perdón, me he cargado. No lo cojas, no lo cojas. Gracias, muy amable. Ella es la que ha coordinado las mesas, es fantástica. Antes de otra intervención del público y de seguir con la lista de preguntas que tenía aquí, voy a ser un poco malo retomando lo que ha dicho Fernando, lo de las generaciones y cómo hundir un negocio, un gran grupo. Yo trabajé también en el Grupo Prisa, no tengo nada en contra con el grupo, pero yo estaba en una librería vendiendo libros, en la cadena Crisol, desde almacén después a librero, ¿de acuerdo? Pero muchas veces creemos que hay voluntades de fusiones o de adquisiciones y nos olvidamos que hay una necesidad financiera por parte de los grandes grupos. O sea, hacen inversiones. Hay un paper, por ejemplo, publicado, se puede encontrar por Internet, que hace referencia a la mala gestión, y por eso Fernando, que hablaba de la importancia de los grupos españoles que habían tenido, de la mala gestión de los grandes grupos de comunicación españoles,
de su inversión de capital en los últimos 30 años, cómo se han dilapidado todo el fondo que tenían, por mala capacitación de sus directivos. Es un paper científico, O sea, y ahí también me remitiría a la calidad y a la importancia de las publicaciones científicas y quién tiene el poder de la concentración de las publicaciones científicas. Y podríamos ir a la publicación de Open Access, etcétera, etcétera. Pero sí la necesidad de esa capacitación, pero las concentraciones muchas veces derivan no de voluntades, sino de necesidades. Entonces, esa parte creo que sería interesante. ¿Y dónde está el dinero? Os preguntaría. Yo creo que Fernando en su ponencia ha dado la clave. Un proyecto que quiera desarrollarse internacionalmente debe tener un área, no de la envergadura de Página de Espuma, pero sino que competir con los grandes, un área de educación. Y hemos terminado hablando de la lectura. No sé, preguntaros por esa necesidad y esa parte oscura, que es el 70%, comentabas tú en tu ponencia, que es una cosa fascinante, de los ingresos del sector editorial. Y muchas veces hablamos de literatura, en vez de estar ahora. No sé si tenéis algo en relación a esa importancia, o la mala gestión también de las generaciones y la venta de capitales. Disculpad que sea así de rotundo, pero... ¿Qué pregunta? Sí, bueno, mal que me advirtió que no iba a ser fácil, pero... A ver... Es muy básico, Iñaki, creo. Si la respuesta es muy simple, no tengo otra más sofisticada. Estamos en una industria en términos económicos muy pobre. Para no poner el caso de Argentina, voy a poner el caso de México, con el que tenemos varias similitudes. México es la segunda economía de América Latina después de Brasil, la 14ª del mundo, dijimos, supera a España, está cerca de los 100, no, para ser menos que Juan, me tiré México está cerca de los 120 millones de habitantes, y decíamos que un tercio de la población está fuera de nuestro marco de influencia de las editoriales. Te doy un caso, en México se producen 340 millones de ejemplares al año. El 55% de esos ejemplares los produce el Estado y los reparte el Estado gratuitamente. Del otro 45% restante, una alta proporción también son libros educativos o literarios de literatura infantil y juvenil que el Estado le compra a las editoriales. Esto hace que el mercado del libro abierto, por oposición al libro que hace el Estado, o el libro de texto, o libro literario, o de interés general, sea una parte muy reducida de la producción total, equivalente prácticamente a un ejemplar, o poco más de un ejemplar per cápita al año. Con esta cifra, te cuento algo más sobre por qué, o sea, en realidad es lo que hay. Es la dimensión de nuestra industria. Si estuviéramos hablando de Japón, de Alemania, de países escandinavos, probablemente en términos económicos hasta estaríamos hablando de otras claves. Entonces, cuando en la diapo yo mostraba la brecha que había a finales de los 90 entre la economía española y mexicana, mi hipótesis es que esta burbuja inmobiliaria española como motor del crecimiento, de la que fueron responsables tanto PSOE como PP y que llevó a esta ilusión, se trasladó a América Latina y vino mucho dinero, o para comprar editoriales locales, sellos muy conocidos, o para fundar o capitalizar filiales locales, y para publicar autores locales cuyos anticipos no siempre se recuperaban, o que en general no se recuperaban. Había mucho dinero, y tú lo sabes bien, ambos lo saben mejor que yo, en todas las áreas de la economía española. Y ese dinero vino a América. Otra parte se fue, otra parte se lo llevaron. Y así funciona el capitalismo. Cuando en España el PIB
cae al nivel hoy de México, o incluso por debajo de México, toda esa plusvalía, ya que querés hablar en términos gramscianos, toda esta plusvalía que había a finales de los 90, a principios de los 2000, que se trasladaba a distintos sectores de la economía, incluido el libro, y este consumo desaforado que había en España, según el cual se compraba libros y se compraba cualquier otra cosa, y libros, aunque no se leyeran, iban, en el mejor de los casos, a la biblioteca de la persona o iban para regalar, se terminó. Y con esto se terminó también la transferencia mutua de recursos y de capital que había entre América Latina y España. Y me temo que la cosa no va a volver a ser como aquel entonces, ¿no? Sobre todo porque la crisis ya lleva 7 años, porque la tasa de desempleo sigue siendo de arriba del 20%, porque el que quiere leer y sabe que no hay penalidades para el que piratee, lo va a descargar en forma digital en un soporte de las tabletas que hay ahora. Entonces, es el mundo en el que estamos. De ahí, esto que parece una tontería que retomó Juan, lo de hacer las cosas muy bien. Es decir, es evidente que el mercado se achica, la competencia no se achica en la misma proporción, desembarcan nuevos actores, sobre todo las mayores tecnológicas. Cuando el negocio del libro de texto, algo de lo que hoy me ocupa, era exclusivamente en papel, para Apple, Microsoft, Samsung, etcétera, no había interés alguno. Ahora que empieza a ser digital, ahora hay que competir no contra las otras editoriales de texto tradicionales, sino que ahora también contra estos. Y hay que competir contra Amazon, que en Reino Unido ya es el 30% del mercado editorial entre papel y digital y es el 90% del libro electrónico. Y a eso me refiero con que para sobrevivir hay que hacer cosas, por ejemplo, como las que hace Juan. No basta con quejarnos y denunciar la concentración. Sí, es una macana. ¿Y queremos seguir en esto? Hagamos algo. Es decir, la realidad no es buena ni mala, no tiene remedio. O sea, si alguien, por eso me dirigía a los chicos de la carrera de edición, si alguien abraza una vocación, que es la de ser editor, y me temo que para las dificultades que hay para trabajar y vivir de esto, vaya si aquí hay tener vocación, bueno, que no tiren la toalla fácilmente porque un grupo de gente como nosotros se para acá y le dice que la concentración no les va a permitir nunca. No es cierto, acá hay un ejemplo. ¿Alguna pregunta del público o entro con la siguiente pregunta del compañero o compañera que me había pasado el papel? Ahí tenemos, al final, por favor. Dos preguntas. Acerca del mercado del ebook, ¿cómo lo ven? Y después, como editores independientes, como Juan, preguntar ¿cuánto tiempo lleva para que la rueda se arme? Algunos dicen que son 10 años, otros que son 100 títulos para autofinanciarse. Bueno, empiezo con esta última pregunta y como que es más directa hacia mí. La verdad es que cifrar cuándo esa rueda funciona no sabría decirte. Sabría decirte que el principio es muy importante para no venirse abajo muy rápido. O sea, creo que una capacidad económica desde el principio, por mínima que sea, pero que esté asegurada, una planificación promocional, comercial y de contenido hecha para un par de años es el punto de arranque. ¿Cuándo se acaba la rueda? Páginas de Espuma lleva 15 años editando, desde 1999. Tengo la sensación de que la rueda no he llegado a completarla nunca. Quizás sea porque me ha tocado ser editor en una etapa, como se decía antes, de transición especialmente difícil, donde ciertas cosas que funcionaban ya no funcionan. Un ejemplo, y lo he citado antes. Yo recuerdo, en el año 2000, cuando salieron nuestros primeros libros, salía una reseña destacada en Babelia y sonaba el fax con los pedidos de los distribuidores el lunes. Una reseña destacada en Babelia en El País el sábado y no entra ningún correo electrónico el lunes.
ese cambio es evidente, ese cambio ha hecho que lo que pudiera haber sido una vuelta de rueda al principio ya no me vale, tengo que volver a ejercer una inercia para que esa rueda gire. Y por otro lado estamos tanteando como editores independientes ciertos espacios de desarrollo de nuestros propios negocios. Sí que me da la sensación, sin cifrar, porque no creo que se pueda, es como cuando me dicen, ¿qué es un cuento? 20 páginas, 8, ¿dónde empieza un cuento? ¿Dónde empieza una novela? No se puede decir si son 10 años o 100 libros. Tengo la sensación de que editoriales jóvenes españolas que han surgido en el año 2007-2008, como Impedimenta, como Libros del Asteroide, se han asentado muy bien, muy rápidos, tan rápidos que el otro día en un artículo Enrique Redel, el editor de Impedimenta, decía algo muy bueno, decía, quizá estemos viviendo demasiado deprisa nuestro proceso editorial y nos quememos antes de tiempo, que eso es una realidad. ¿Dónde está el fin de una editorial independiente? Más allá de nuestras vidas, porque no nos olvidemos que ser editor independiente es edición con editor, y para bien o para mal pasa todo por nosotros. Yo lo que sí tengo claro es que una editorial independiente, por lo menos en el caso de Páginas de Espuma, funciona cuando funciona el catálogo, cuando no dependes de las novedades. Y eso es un trabajo que es arduo, pero es ahí donde yo he encontrado el punto de inflexión de la viabilidad de la editorial, donde pasados unos años, no te podría decir 10, pero pasados unos años tienes 2 docenas de títulos que todos los meses te dan una facturación que dices, ¡buf! Menos mal, ¿sabes? Porque las novedades van y vienen, y no te puedo decir ahora, si ya entráramos en detalles de evolución, bueno, y aquí Iñaki también nos podría decir, de índices de devolución del 60-70% de una novedad, por no decir del 80 y 90, ahí la editorial independiente cruje por todos los lados, ¿no? Te dejo lo del ebook, porque es que del ebook se ha dicho tanto. A ver, Soledad, bueno, qué gusto verte. El ebook. Como los que estamos acá, supongo, todos tenemos una biblioteca más o menos importante en cantidad y en calidad de títulos, libros, primeras ediciones, ejemplares dedicados por los autores, pero lo que es indudable es que este aparato, este chisme dirían en España, ¿no? Sí. Este aparato, la verdad que es mucho menos sexy que el libro en papel, definitivamente tiene mucho menos gracia, pero es enormemente práctico, ¿no? La verdad es que el hecho de que uno pueda viajar con varios libros en uno, que antes yo cargaba con libros en los viajes que nunca leía, porque ni los abría, pero me daba tranquilidad y poder intercambiar la novela que estaba leyendo en el momento con algún ensayo más otro libro de tipo práctico por el trabajo. Ahora viajo con esto y nada más, y tengo todo acá adentro, y por el equivalente a 6 o 7 novedades en papel, compro esto, tiene una durabilidad alta. Estoy en cualquier continente en el que estés, hay un convenio con la telefónica del lugar y me conecto para bajar libros, mucho de dominio público, obras clásicas, algunas traducciones, o buena parte de ellas no están nada mal, por cierto. Bueno, podría seguir enumerando una cantidad de ventajas que tiene. En resumidas cuentas, Soledad, si estoy en casa y tengo tiempo cómodamente sentado en el sillón del living o en la cama por la noche, voy a leer en papel. Si lo uso para viajar o son libros más de utilidad práctica, diría Manuel Aguilar, por oposición a los libros de placer o literarios, uso esto, combino, hay una cantidad de ventajas, tiene diccionario incorporado, puedo resaltar, puedo tomar notas. En fin, para los que se inician en el oficio como para los que ya están, desconocer la utilidad de esto y desconocer que las nuevas generaciones, por ejemplo mis hijas, no tienen exactamente el mismo apego hacia el soporte papel que nosotros, y que no por eso dejarán de ser lectoras o lectores, sería darnos un tiro en el pie, ¿no? Entonces,
hoy la gran preocupación de los editores es la monetización, es decir, bueno, invertimos en conversión y hacemos una cantidad de cosas, y el dinero, ¿qué retorno tiene? Y bueno, esto recién empieza, pero hay que estar ahí, porque si no estamos, este es un principio ni económico, ni político, nada, sino físico, espacio que uno no ocupa, lo ocupa otro, y vendrán los de afuera, que no son del sector, a convencer a otros que les cedan los derechos de sus libros para soporte digital, ¿no? Entonces, indudablemente hay que estar. El crecimiento es fuerte en América Latina, venimos muy de abajo, pero la tasa de crecimiento interanual de venta, de descarga de ebooks es muy grande. Hay piratería, indudablemente, hay menos que en España, pero como todo, así como la piratería en papel hacía ediciones muy malas, que se te caían de las manos, de todo punto de vista, estético, de encuadernación, erratas y demás, de la misma manera las versiones piratas de los libros en digital no son comparables a las descargas legales. Si nosotros le damos ese valor agregado, como decíamos, que todo editor le tiene que dar a lo digital como le dábamos hasta ahora, le damos al papel, tendremos quien esté dispuesto a pagar por ello. Otro factor clave es determinar el precio justo, lo cual no es nada fácil, porque a diferencia del libro, que eventualmente tenía precio de novedad, precio de saldo, eventualmente hardcover, paperback o pocket, acá el ciclo es mucho más complejo, ¿no? Si el otro día leía que se murió Galeano y entró en el top 10 de Amazon, creo. El día anterior estaba en el lugar 60.000. Si el editor que tiene los derechos en papel no los tiene en digital, durante toda una vida apostó por ese autor, lo dio a difundir y demás, y cuando puede rentabilizarlo con esto, no. Entonces, para ese tipo de cosas tenemos que estar preparados. Fernando, te prometo que la pregunta que te voy a hacer ahora, tu exposición me ha encantado, pero que invalida todo lo anterior. Exactamente. La piratería. El informe que has utilizado, es que si no, no me van a dejar entrar en casa, en la editorial. Nosotros publicamos directamente los libros tal y como salen en PDF. Libre descarga. No es gratis, es libre. Nosotros trabajamos con Creative Commons. El informe que manejas, me imagino que es el de Cedro. Cedro, indiscutiblemente, es una empresa, es una entidad de gestión de derechos colectivos que tiene sus intereses. Y ese informe ha recibido muchísimas críticas de cómo está realizado. Entender que una descarga es una venta perdida es un principio que no se ajusta, no es de razón. Pero todos nos descargamos libros, posiblemente, pero no son libros que fuésemos a comprar. Entonces, creo que en tu exposición has hecho mucho hincapié en la piratería, pero también has hecho hincapié en otra cuestión, que es tener contenidos preparados para, por ejemplo, el fenómeno Galeano, que ha sucedido ahora. O sea, creo que echar las culpas a la piratería de que no funcione el sector digital no es ser totalmente realista con el día a día que mantenemos. Es una crítica que quería hacerte. Como ha vuelto a salir la piratería, simplemente era matizar ese punto. Es que si no, no me dejan entrar en Barcelona. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Nos quedan 14 minutos, 13 minutos. Tenemos aquí una pregunta. Sí, lo siento, pero es que a la una tenemos que concluir. Sí, a Fernando, por lo que fue el inicio de tu intervención, que creo que fue muy bien analizado sobre una realidad a la cual no se le puede escapar. Entonces, esto ubicado con otras preguntas que se hicieron vinculadas a función social, es decir, poco cuál es el papel pensando en el conjunto, ¿no es cierto? O sea, nosotros como editores y como industria cultural, ubicándolo en el país. Yo creo que ayer en el acto hubo una intervención que fue la del ministro de Educación, cuando remarcó la compra de libros y cómo se hicieron. Yo en este momento estoy presidiendo la Cámara Argentina del Libro. Ha sido una experiencia muy importante porque
las muestras recorrieron los 24 distritos del país y se hizo una selección totalmente transparente, o sea, no se hizo en un escritorio con 5 personas que rodearan para decidir qué es lo que se compraba. Y ha sido un porcentaje altísimo de pequeñísimas editoriales de distintos niveles. Y ha dado varias muestras que a nosotros nos enseñaron bastante después de muchos años. La calidad del trabajo de editoriales, unas cuantas como la de Juan, unas cuantas, muchas como la de Juan. O sea, fue muy alta la proporción de compra de editoriales muy pequeñas, editoriales independientes. Entonces, ¿qué pasa? Frente a las dos posibilidades, o sea, la gran editorial, la transnacional o la editorial independiente, hay algo al medio, otro actor que es el Estado, ¿no es cierto? Acá el Estado jugó un papel como comprador, pero también puede jugar un papel como regulador frente a determinadas medidas impositivas, de promoción. No viene al caso sentarse a analizar, eso sería motivo de otra conversación, decir medidas que puede tomar el Estado, con lo cual nosotros estamos en discusión y análisis permanente. Entonces, esta experiencia con esta cuestión concreta, donde se compró calidad, donde un porcentaje altísimo fue de editoriales independientes, mostró qué es lo que se estaba haciendo en un conjunto de editoriales que, para ir a la cuestión concreta, la Cámara tuvo que ayudar a hacer la documentación, porque muchas de ellas no habían participado nunca en la licitación, y fue, además, hubo compras que representaron hasta 2 ejercicios de esas pequeñas editoriales, 2 ejercicios económicos, lo cual les dio un respiro que les permitió hacer un trabajo y generar proyectos en muchas que podían estar en situación de asfixia o al menos difíciles. Entonces, la pregunta concreta, vinculado con esta cuestión concreta, es ¿qué es lo que considerás vos frente a los distintos niveles que hay acá? Esta es una mesa muy importante, tal como se dio, porque se pudo ver las dos puntas. ¿Cuál es el papel del Estado para vincular esto, poder desarrollar los talentos, poder desarrollar una cantidad de actores que aparecen como los pequeños editores y, a su vez, que coincida con los intereses de la comunidad? Porque las escuelas de punta a punta, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, compraron lo mejor porque lo seleccionaron los propios docentes de todo el país. Entonces, la consulta que te quiero hacer es, ¿cómo ves el papel del Estado en esta situación, pensando en todo, ¿no es cierto? O sea, haciendo un análisis realista, porque hay que hacerlo, somos empresarios, y pensando en el conjunto de la población y de un mejor libro, además. No conozco en profundidad el caso argentino, pero vos hablabas de 2 dimensiones, lógico, lo pusiste en muy buenos términos, el rol del Estado o como regulador o como comprador, ¿no? De alguna manera respecto a los aspectos fiscales, impositivos, IVA o no al libro, etcétera, y después el Estado como de alguna manera dinamizador de la economía por la vía de compra de ejemplares. A mí, dentro de lo que sé, el modelo argentino me gusta, me parece que es el que consigue un equilibrio mayor o mejor entre estas dos preocupaciones, y es respeto del rol que cumple la industria a nivel privado y promoción de la literatura, haciéndole llegar los libros que los propios destinatarios eligieron y no un grupo de burócratas en un ministerio que decide por el conjunto qué comprar. La verdad que me parece que ese es un muy buen modelo. En el caso mexicano es un mix. El caso mexicano, para secundaria hay una mecánica parecida a la de Argentina que comentaste, es decir, cada maestro recibe una password, una clave, y hace en general una selección electrónica
del libro que quiere, se consolida a nivel de Estado y a nivel federal para la compra de libros de primero, tercero, secundaria. Es decir, cada maestro compra, el Estado le pasa a las editoriales el pedido a un precio por volumen menor al que está en el mercado y se le entrega al maestro que eligió. En primaria, por el contrario, estamos en México en el caso de un Estado de editor, en el cual hay un departamento de la Secretaría de Educación Pública o del Ministerio que hace el libro o los libros de primero a sexto de primaria, en lo que se llama el libro único. Ha sido una vieja pelea de la industria editorial tratar de que esto pase a manos de las editoriales privadas por la vía de que, como en secundaria, el maestro de primaria tenga una gama amplia de libros entre los cuales escoger. Este es el modelo. Sin conocer, insisto, en profundidad el modelo argentino, porque ya hace años que estoy fuera, a mí me parece muy interesante, como me pareció muy interesante en su momento el plan de la Secretaría de Cultura con la biblioteca en cada hogar, en la época creo que de NUN, en la que había... O sea, me parecen en modelos muy, muy interesantes porque facilitan el acceso a libros, en general buenos libros, y decide finalmente el que los va a utilizar. Como casi siempre, supongo que ocurre en materia de políticas públicas, luego hay una evaluación del impacto de esa política y si consiguió los objetivos buscados. Supongo que se hará, eso no lo sé, e insisto, no conozco en detalle, pero me parece que el rol del Estado debiera ser ese. Por un lado, el Estado debiera ser solamente aquello que la iniciativa privada no hace mejor, de más calidad, de forma más eficiente o económica. Lo otro, entiendo que los editores podríamos hacerlo también o mejor. A veces llama poderosamente la atención, no creo que sea el caso de Argentina, en ciertos países de la región, probablemente por la poca valoración social que tiene muchas veces nuestra actividad y los libros en general, se piden donaciones, se piden cosas gratis, ¿no? Nunca he visto que el Estado llame una licitación para la construcción de una autopista y le diga a los constructores, háganme 100 kilómetros gratis y si me gusta te contrato. En los distintos países donde he vivido me han tocado experiencias en las cuales quieren cosas gratis, incluso que les cedamos derechos para la publicación de obras. Eso me parece que que el Estado está invadiendo algo que me parece que es sagrado. No voy a entrar a polemizar con Iñaki con el Creative Commons, pero bueno, que tiene que ver con el copyright, que me parece que es algo en lo cual autores y editores tenemos mucho que tenemos por defender, ¿no? Pero no sé si respondí a tu pregunta. Perdón, pero soy bastante ignorante sobre lo que ha pasado en Argentina. No, un solo aspecto de esta cuestión. Es así, tal como lo has planteado, pero ha mostrado la calidad de contenido de las pymes, de las pequeñas editoriales, que les ha implicado, además, esto les implicó una salida económica. O sea, que esto implicó un poco un avance de la política favoreciendo a esos pequeños editores. Esa es la variante que se dio. Lo demás es todo así. Sí. Solo muy breve sobre este tema, porque se nos queda ya un minuto y medio. Y yo, más allá de la experiencia argentina, como editor independiente, 4 puntos que demandaría al rol del Estado. Uno es planes reales para una promoción de lectura y sostenidos en el tiempo. Una legislación acorde al cambio de los tiempos y a la realidad de nuestro sector. Yo siempre me fijo en el modelo francés de cómo ha podido hacer ciertas cosas a partir, además, de la iniciativa de editores independientes con Gallimard al frente. Dotación de bibliotecas. Eso es indiscutible, esa labor. Y crear un marco de actuación real para la comercialización exterior. En España han desaparecido.
realmente los planes de comercialización exterior para el mundo del libro, eso desde luego. Pero si uno ve algunos planes, misión comercial a Brasil, ves que la necesidad de ese viaje para un editor es mínima. Más allá de estas necesidades, compañeros editores independientes, la salud para mí de la editorial, sobre todo, viene de los lectores, de que encontremos a nuestros lectores. Todo lo que venga de ese rol del Estado, bienvenido sea. Pero creo que la salud de una editorial, al menos como Páginas de Espuma, pasa por hallar la venta de sus libros en los lectores. Bueno, quiero pedir disculpas a todo el mundo por ser tan estricto con el tiempo, ¿de acuerdo? Yo sé que no es agradable. Pido disculpas también a la persona que me había pasado la hoja, han faltado 2 preguntas, pero seguro que una de ellas es mejor que se la conteste dale, a título personal. No, ¿Se quieren quedar 5 minutos más? no, lo digo por... No, lo digo porque lo está haciendo por mí, porque tengo un compromiso y está siendo muy generoso, pero me da lástima que la gente... Dale. Bueno, es muy directa. ¿Quién es el mejor distribuidor independiente en España y en México? Esa es dura. Por eso también quería evitarla. Si quieren la contesto yo. Eso eventualmente lo contestaría fuera de micrófono individualmente, pero yo creo que no querrán que quede mal en público con mis clientes. Exacto, porque el distribuidor a veces uno suele cambiar y no está bien pelearse con todos, ¿vale? Entonces yo creo que mejor que lo contesten a título personal. Y la otra es sumamente compleja contestar. Plataformas digitales para distribuir, Amazon o BookLook. Book2Look. ¿Nos sirven? Yo creo que eso daría como a 3 conferencias. Sí, perdón. Sí. Nos daría como a 3 conferencias porque es sumamente complejo el tema de la distribución digital, ¿de acuerdo? Bueno, agradecer a los ponentes. Contesto. ¿Sí? Hay que estar en Amazon. Sí, indiscutible. Lógicamente. Es duro negociar con ellos, es difícil, pero es inevitable. Pues ya está contestada esa pregunta. Muchas gracias a todos por estar. A las 2:15 empezamos con 2 ponencias, bueno, con una conversación fantástica que yo tengo muchas ganas de escucharla. Aquí tenemos a uno de ellos y estoy seguro que va a ser fascinante. Por favor, empezaremos a las 2:15. Gracias.